En el reino de Eldoria, 3 lugares dominan el paisaje. La imponente ciudadela de Lúmina, situada en una colina brillante al sur de la llanura de sombras. El bosque de Nahrim, un lugar oculto y misterioso que se extiende a lo largo del este. Y la remota aldea de Lira, que se encuentra a 3 días de caminata al norte de la ciudadela. Lúmina, el corazón político del reino, resplandece con su arquitectura dorada, mientras que Narim, con sus árboles antiguos y oscuros, está envuelto en leyendas sobre poderosas criaturas. Lira, en contraste, es un lugar pequeño y humilde, donde la mayoría de sus habitantes son pescadores que dependen del río que nace en las montañas cercanas. La magia en Eldoria es un regalo y al mismo tiempo una carga. Solo aquellos con sangre noble pueden acceder a ella, y su uso tiene restricciones. Los nobles poseen diferentes niveles de poder, que se manifiestan en habilidades elementales. Sin embargo, cada vez que un noble utiliza su magia, una parte de su vida se consume. Es un intercambio doloroso que limita el uso excesivo y otorga un aire de responsabilidad. Algunos han sido tentados a usarla sin medida, pero la consecuencia es casi siempre devastadora. El contexto social en Eldoria es tenso. La jerarquía está marcada por los alfas, los nobles que gobiernan, los betas, aquellos que sirven y protegen a los alfas, y los ómegas, quienes son considerados inferiores y a menudo relegados a las sombras de la sociedad. La opresión de los ómegas es palpante. Su voz es casi inexistente. Rumores sobre un nuevo liderazgo circulan, provocando temores entre los alfas de que su dominio podría verse amenazado. El rey alfa, Arion, es un joven de mirada penetrante. Su cabello es negro como el ébano, destacándose de su piel clara, mientras que sus ojos azules brillan con una intensidad inusual. Su rasgo más distintivo es una cicatriz en forma de rayo que cruza su mejilla izquierda, un recordatorio eterno de un accidente de caza en su infancia. Arion vive abrumado por el miedo a no estar a la altura de las expectativas de su linaje. La cicatriz no solo representa su trauma, sino también su lucha por demostrar que es un líder digno. Externamente, enfrenta el desafío de mantener el control sobre su reino, especialmente con la creciente desobediencia entre los ómegas. Internamente, teme que su debilidad lo lleve a perderlo todo. Arion busca poder, desea ser un rey amado y temido, pero al mismo tiempo necesita aceptar que su verdadero anhelo es la conexión genuina con aquellos que le rodean. Esta búsqueda a menudo lo deja atrapado en un ciclo de soledad, donde la presión lo consume. En contraste, su compañera, Kaela, es un destello de luz. Su cabello es dorado, como el sol naciente, y sus ojos verdes son llamativos, diferentes de los de Arion. Kaela carga con un profundo secreto. Desde pequeña, ha ocultado su capacidad para controlar el fuego, un poder que recibió en una ceremonia oculta. Sin embargo, su familia le enseñó a reprimirlo por miedo a las represalias. Ella recuerda el día en que su poder se manifestó por primera vez, en la noche del festival de primavera, cuando de manera involuntaria provocó que las llamas danzaran mágicamente en sus manos, asombrando a los presentes. Desde entonces, ha luchado con el deseo de ser libre, incapaz de mostrar su verdadero yo. Antes de conocer a Arion, Kaela se sentía atrapada. Ella anhela pertenencia, pero necesita liberar su poder y encontrar un lugar donde ser aceptada. Su lucha diaria es balancear su vida normal con el peligro que su magia representa. Un objeto central en esta historia es un collar delicado, hecho de plata brillante y con un pequeño rubí en forma de lágrima. Este collar fue un regalo de su madre y lo lleva siempre oculto bajo su blusa, cerca de su corazón.
Para Kaela simboliza su conexión con su familia, pero también el peso de su secreto. Este collar guarda la esencia de su verdadero poder, un enlace entre su herencia y su futuro. El antagonista principal, Lord Maldrith, es un antiguo noble despojado de su título. Su motivación proviene de un profundo resentimiento contra la nobleza que una vez fue su hogar. Maldrith busca desestabilizar el régimen de Arion para recuperar su poder y venganza. A través de sus acciones, quiere demostrar que los nobles son incapaces de gobernar con justicia. Esto lo convierte en una amenaza constante para Arion y Kaela, quienes se encuentran atrapados en su juego. La historia comienza en la primavera de un año en el que la tensión en Eldoria está a punto de explotar. A medida que las estaciones avanzan, se desencadenarán eventos que cambiarán el reino para siempre. Arion y Kaela se encontrarán en un festival, donde la atmósfera es de celebración y esperanza, pero la discordia está latente. Durante este evento, Kaela, tratando de ocultar su collar, se cruza con Arion. La chispa entre ellos será innegable, pero el peso de sus secretos y responsabilidades amenaza con sepultar cualquier posibilidad de conexión. Con el paso del tiempo, estarán obligados a enfrentarse a sus miedos, anhelos y a la intriga que rodea sus destinos entrelazados. Su encuentro no será solo un cruce de caminos, sino el inicio de una travesía que pondrá a prueba sus límites, mientras el reino se desmorona a su alrededor. Si usted está disfrutando, deje su like y comente de cuál ciudad está asistiendo. 3 días después del festival, la atmósfera en la ciudadela de Lumina se sentía tensada, como un arco que a punto de disparar una flecha. La primavera se desvanecía y la llegada del verano traía consigo un calor que no solo se sentía en el aire, sino también en el corazón de Arion, que se debatía entre sus responsabilidades y sus anhelos. En su habitación, frente a un gran ventanal que daba al jardín, observó cómo los rayos del sol iluminaban el rubí en forma de lágrima que colgaba del collar de Kaela, que ella siempre llevaba oculto bajo su blusa. Desde que lo había visto brillar en el festival, había pensado en las implicaciones de aquel objeto y su propia inseguridad. Kaela estaba junto a él, sus ojos verdes fijos en el horizonte. Pasaron momentos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, hasta que Kaela rompió la tensión. ¿Alguna vez sientes que la responsabilidad te consume? Su voz era suave, pero resonaba con fortaleza. Arion la miró. A menudo. A veces dudo de mi capacidad para liderar. Su confesión fue un relieve. La cicatriz en su mejilla pareció vibrar con su vulnerabilidad. Quiero ser el rey que este reino necesita, pero temo que mis elecciones puedan llevarnos al caos. Kaela sintió su corazón acelerado. Era raro ver al rey tan expuesto. Todos tienen miedo, no eres el único. Ella tocó el collar, que se encontraba al borde de su blusa, como si buscara fortaleza en su conexión familiar. El poder puede desgastar, lo sé por experiencia. Su confesión causó que la tensión entre ellos aumentara. Arion se preguntó qué secretos escondía. A veces, creo que el poder es un sacrificio. Sus ojos se encontraron y por un breve instante el mundo externo desapareció. ¿Y si no pudiera soportar la carga? Kaela se acercó un poco más. ¿Y si te dijera que no estás solo en esto? La conexión entre ellos se intensificaba, llenándolos de una emoción nueva, pero al mismo tiempo las sombras del reino acechaban. Podemos enfrentar esto juntos, con nuestros secretos. Fue entonces cuando un golpe en la puerta interrumpió su momento. Un hombre de cabello gris y rostro cansado entró, su expresión marcada por la preocupación.
Su Majestad, una noticia urgente. Arión sintió el peso de la realidad caer sobre ellos como una losa. El mensajero continuó. Se han avistado grupos de Ómegas organizándose en la frontera de la llanura de sombras. Los rumores dicen que buscan un líder para desafiar su dominación. La preocupación de Arión se tornó en alarma. Sabía que la tensión entre las clases era como un barril de pólvora a punto de explotar. ¡Es insensato!, Arión exclamó sintiendo la presión en su pecho. No se trata solo de ellos. Si comienza una revuelta, el caos se propagará. Kaela, aunque atenta a la situación, sintió el collar tomando calor cerca de su pecho. Era un indicativo de que su conexión a esa antigua herencia ardía en ella, tanto como su deseo de ser libre. Debemos abordarlo con cautela. Este es un momento crítico en el que no podemos dar la espalda a la realidad. Arión se volvió hacia ella, el conflicto evidente en sus ojos. Tú hablas de como si tuvieras experiencia en lidiar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Entonces comprendió que lo decía en un tono más explosivo de lo que pretendía. Se sintió abrumado por las incertidumbres. No puede ser solo una fantasía, murmuró. Es más real de lo que imaginas. Kaela respondió con una fuerza renovada. Mi familia, mi historia, me han enseñado que no todos pueden ser subordinados. Hay quienes luchan por dignidad. Su voz tenía un poder nuevo, como si el collar estuviera inspirando una luz que iluminaba su verdad. Realmente estaba desnudando su alma frente a Arión. Él comprendía que ella no solo hablaba de su pasado, sino que reflejaba el reto que enfrentaban juntos. Sin embargo, la presión de su corona seguía como un peso sobre sus hombros. Necesitamos actuar, pero también comprender lo que buscan, Arión dijo, decidido aunque aún asustado. Pero no podemos dejar que la insatisfacción de los Ómegas arruine lo que hemos construido. La conversación fluyó hacia un plano más personal, explorando sus miedos y deseos. Arión compartió su lucha por ser un rey admirado y temido. En medio de la caótica situación, ambos sintieron que su conexión se hacía más fuerte, cada confesión construyendo un puente entre ellos. Cuando terminaron, había un nuevo entendimiento, pero también una mayor preocupación por el futuro. La revelación del mensajero había encendido la llama de la acción, pero también la de su amor, aún inquietante e incierto. Con un aire de determinación, Arión finalmente pidió: dejemos que este momento no sea solo un encuentro fortuito. Unámonos en esta lucha, diagonal entre nuestras responsabilidades y nuestros deseos. Todos deben escuchar nuestra voz. Kaela asintió, sintiendo que su collar, ahora caliente contra su piel, simbolizaba no solo su secreto, sino también un nuevo poder. El poder de unir a aquellos que, al igual que ellos, buscaban justicia. Mientras se preparaban para lo que vendría, la decisión de enfrentarse a Lord Maldred y a la creciente desobediencia era inevitable. Al salir de la habitación, una nueva fuerza se manifestaba entre ellos, una promesa no solo de amor, sino de aceptación. Estaban listos para luchar, juntos. Sin embargo, ese instante de conexión pronto se vería amenazado por decisiones que pondrían a prueba no solo su relación, sino toda la estabilidad del reino. El futuro de Eldoria estaba en juego, y con él, el destino de su amor, que brillaba en las sombras como el rubí que llevaba cerca del corazón. 4 días después del encuentro en la habitación de la ciudadela de Lúmina, la tensión en el aire era palpable. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, como un cielo gris antes de una tormenta. Arión se encontraba en el jardín, observando el rubí en forma de lágrima del collar de Kaela,
que brillaba con una intensidad inquietante a la luz del sol. Habían pasado horas desde que escucharon las noticias sobre los Ómegas, y su peso se sentía como una sombra constante. Kaela, aún cerca de él, había comenzado a sentirse más segura. Sin embargo, el collar que llevaba bajo su blusa ahora parecía vibrar en su pecho, como si respondiera a sus emociones. Se giró hacia el rey, sus ojos verdes llenos de determinación. Necesitamos un plan. No podemos ignorar lo que sucede en la llanura de sombras. Lo sé, respondió Arion, su mirada fija en el horizonte. Pero no puedo arriesgar el reino. Si hacemos un movimiento en falso, podríamos perder el control por completo. Su voz temblaba con el peso de su responsabilidad, y la cicatriz en su mejilla parecía enfatizar su angustia. Kaela dio un paso más cerca, su presencia cálida en contraste con el frío que lo rodeaba. Arion, los Ómegas están buscando liderazgo. Este es el momento para demostrar que lo que buscan no es solo un cambio, sino respeto. Juntos, podemos guiarlos hacia la paz. Sus palabras resonaban en el corazón del rey. Sin embargo, en su mente luchaba con su propia inseguridad. ¿Estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido? Te agradezco tu confianza, Kaela, pero esto es algo que no podemos tomar a la ligera. Mientras debatían, un grupo de nobles se acercó. Entre ellos estaba Lysander, un noble de rostro sereno que había sido amigo de Arion desde la infancia. Su Majestad, escuchamos sobre los Ómegas. Se están organizando, y cada momento que pasamos sin actuar los fortalece. Su tono era firme, pero había un nerviosismo subyacente en sus palabras. Y debes entender que muchos en la ciudadela sienten temor, continuó Lysander. La presión crece por todos lados. Algunos incluso susurran sobre un cambio de liderazgo. Arion frunció el ceño. La inquietud creciente entre su círculo íntimo lo hizo sentir aún más esclavo de su posición. Podía sentir la mirada preocupada de Kaela a su lado, como un recordatorio constante de la lucha interna que enfrentaba. Pero, ¿qué camino debemos tomar? ¿Atacamos o intentamos comunicar? No quiero ser el rey que desata una guerra. Kaela sintió el impulso de interrumpir, pero se contuvo. Sabía que debía darle apoyo en esa batalla de ideas. Podemos sembrar el diálogo. Se volvió hacia Lysander. Si van a escucharnos, debemos establecer un diálogo. Mostrarles que también somos humanos. Lysander inclinó la cabeza pensativo. Eso puede funcionar, pero necesitarás demostrar fuerza al mismo tiempo. Saben que los nobles no suelen compartir su poder. No podemos seguir así. Se necesitan acciones concretas, murmuró Arion. Justo entonces, un grito sonó al otro lado del jardín, sacudiéndolos a todos. Un guardia, la cara pálida y temblorosa, irrumpió en el espacio, sus ojos llenos de desesperación. Su Majestad, un grupo de Ómegas se acerca a la ciudadela. Están armados y gritan por justicia. La voz del mensajero se entrecortó con la urgencia del momento. Arion sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a Kaela en busca de apoyo. «Debemos prepararnos», dijo, el miedo atormentándolo. «Reúne a los guardias». Las emociones se desbordaron. El caos era repentino e inminente. Mientras se movían hacia la entrada de la ciudadela, Kaela tuvo un momento de claridad. Si los enfrentamos con fuerza, podría resultar en un derramamiento de sangre. Busquemos negocia antes de que sea demasiado tarde. Arion asintió, aunque el temor de ser visto como débil lo consumía. Se dirigieron hacia el gran salón, donde los nobles esperaban ansiosos. En la mesa, se organizaron para abordar la situación con coraje. «Debemos enviar a alguien para negociar», propuso Lysander, la confianza desvanecida.
atraerlos a una conversación, mostrarles que su voz será escuchada. El rey sintió el latido de su corazón en su pecho, y su mirada se encontró con la de Caela. Ella inclinó la cabeza, mostrando una vez más su fortaleza. «Yo iré. Si prometemos que no habrá violencia, puede resultar en un camino hacia la paz». El silencio envolvió la sala. Todos miraron a Arion, que sentía el peso de su corona más que nunca. «No puedo permitir que perturben nuestro reino». Pero en el fondo, sentía que esto también era parte de su lucha interna. «Y tampoco podemos permitir que más sangre se derrame en nuestras tierras», replicó Caela, su voz firme. «Si encuentro el valor de un alfa, puedo ser su puente». Un momento de intensidad se extendió en el aire, una conexión palpable entre ellos. Arion sabía que ella estaba dispuesta a arriesgar todo, incluso su vida, para dar un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, el miedo a perderla lo ahogaba. «No puedo dejar que pongas en peligro tu vida, no quiero perderte». Caela se acercó a él, su determinación inquebrantable. «Arion, no me perderás. Este es nuestro camino y debemos enfrentarlo juntos». En ese instante, el collar brilló intensamente contra su pecho, como si celebrara su pacto silencioso. Su luz emanaba un nuevo poder, el poder de unirse en la adversidad. Afuera, el murmullo de voces se hacía más cercano, las tensiones a punto de estallar. La decisión estaba tomada, y cada latido resonaba en la mente de Arion. Él conocía bien la historia que se estaba escribiendo en ese momento. Mientras se preparaban para salir hacia la inminente confrontación, el destino del reino pendía en la balanza. La promesa de un futuro incierto se perfilaba general, un reino al borde del cambio, y su amor en juego como nunca antes. «Debemos irnos», dijo Arion, y con esa orden implícita, ambos se adentraron en lo desconocido, con la electricidad de sus secretos pulsando entre ellos, el rubí ardiente como símbolo de lo que estaba por venir. 5 días después del encuentro en la ciudadela de Lúmina, el aire estaba cargado de tensión. Arion y Caela se encontraban en el gran salón, rodeados por nobles inquietos que murmuraban entre sí. La noticia de los ómegas armados en la frontera de la llanura de sombras había viajado rápido, y el temor reinaba entre la nobleza. La cicatriz en la mejilla de Arion parecía marcar su rostro con una urgencia que lo consumía. En su pecho, el rubí del collar de Caela, cálido como el fuego, latía visiblemente mientras se preparaban para enfrentar su destino. «Debemos actuar antes de que ellos lleguen a nuestras puertas», dijo Lysander, su voz resonando con firmeza. Su cabello gris contrastaba con la tensión que se podía sentir en el aire. Arion pudo ver en sus ojos el mismo miedo que él sentía, un temor a perder el control de su reino. «¿Y qué haremos? ¿Atacarlos sin saber realmente lo que buscan?», respondió Arion, sintiendo cómo la presión de la situación lo abrumaba. Caela, a su lado, respiró profundamente y dio un paso hacia él, como si su presencia pudiera brindarle la fortaleza que necesitaba. «Podemos enviar una delegación», sugirió. «Yo me ofreceré. Tengo confianza en que ellos escucharán. Pueden estar buscando un líder que los guíe». La determinación en su mirada era innegable. «¿Es una locura? Si se sienten amenazados, será un desastre», exclamó una noble de cabello rubio que observaba con desdén. Arion podía sentir la presión de sus pares, cada uno tratando de buscar el camino más seguro, pero Caela interrumpió esas murmuraciones. «Si no nos acercamos a ellos con respeto, solo alimentaremos la violencia», afirmó, su voz firme. «Los ómegas merecen más de lo que les hemos dado. No son solo sombras en nuestras vidas.
La sala estaba en silencio. Las miradas ahora se centraban en lo que significaba su propuesta. Kaela sentía el collar arder bajo su blusa, la energía de su herencia fluyendo por ella. Era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta lucha. Esta misión era también su camino hacia la libertad. Arion cerró los ojos por un momento, procesando la decisión que estaba a punto de tomar. Si decides ir, lo harás con la promesa de que habrá seguridad. No puedo perderte. Su voz era un susurro, tenso por el miedo. Juntos hemos tomado esta decisión, dijo Kaela, sus ojos verdes reflejando un profundo vínculo. No puedes salvarme ni yo puedo salvarte, pero juntos podemos construir un futuro, no más divisiones. Sin embargo, mientras su conexión se fortalecía, un sonido repentino interrumpió su momento de claridad. Un grupo de guardias entró rápidamente, la mirada en pánico. Su Majestad, un grupo rebelde de Ómegas ha rodeado la ciudadela. Ellos exigen ser escuchados. El corazón de Arion se hundió. El tiempo había llegado más rápido de lo que anticipaban. Miró a Kaela, quien dio un pequeño paso hacia adelante, lista para enfrentarse a la situación. Mándalos a la sala de audiencia. Si desean ser escuchados, entonces haremos que su voz resuene. Tomando una respiración profunda, Arion se dirigió a la sala de audiencia con Kaela a su lado. Al abrir las puertas, se encontró con un grupo de individuos de miradas decididas. Eran fuertes, pero habían visto sufrimiento. Entre ellos, una mujer de cabello oscuro y trenzas rítmicas avanzó, su mirada fija en Arion. «Yo soy Elicia», dijo en voz clara, tomando el control de la conversación. «Hemos venido a buscar justicia, pero también un entendimiento. Ya no seremos ignorados». La indignación brillaba en sus ojos, y Arion, a pesar de su nerviosismo, supo que no podría evitar su furia. Kaela, a su lado, sintió como el collar comenzó a vibrar intensamente, su poder resonando con cada palabra de Elicia, como si ambos se conectaran a esta lucha por dignidad. «Escucharé, siempre que la sangre no se derrame en estas tierras», respondió Arion, su voz resonando en la sala. «Lo que necesitan es un cambio, una oportunidad para demostrar que no todos los nobles somos opresores». Elicia dio un paso al frente, su mirada desafiante. «¿Y cómo podemos confiar en aquellos que nos han hecho sufrir? La opresión no se rompe con palabras vacías. Se requiere acción». La intensidad de su mirada hizo que Arion sintiera la presión de su propia postura. «Estaba atrapado como ustedes», Arion aclaró, levantando un poco la voz. «Temí perder esta corona. Pero si desean formar una nueva Eldoria, no pueden temer juntos. Luego de mucho tiempo también deben alejarse de su propia sombra». Kaela sintió la energía del collar crecer con cada declaración de Arion. La conexión entre ellos se profundizaba, iluminando su compromiso de luchar por un futuro mejor. «Soltemos nuestra carga juntos», finalizó Arion, mirando a todas las caras en la sala. «No seremos los enemigos de su lucha, pero ustedes deben dejarnos entrar en sus corazones». Elicia asintió, satisfecha, al menos momentáneamente. «Si prometen que no habrá más represalias, responderemos con nuestras demandas». Con este paso, la tensión empezó a desvanecerse, aunque una chispa inquietante permanecía en el aire. Sin embargo, Kaela podía sentir que esta conversación marcaba un cambio. El rubí de su collar brillaba intensamente, simbolizando su lucha por la libertad, sonando como un tambor resonante que unía corazones en un mismo camino. La conexión de Arion y Kaela temática a las múltiples divisiones sociales y también a su propio anhelo de formar algo nuevo. Ambos, aunque con miedos, se aferraban a la esperanza.
La atmósfera había cambiado. Ahora giraba en torno al deseo de justicia, uniendo tanto nobles como ómegas. Pero el futuro aún era incierto, y cada decisión abriría nuevas puertas hacia lo desconocido. Con la atención enfocada en la posibilidad de diálogo, la realidad de sus miedos seguía acechando. Una presión palpable permaneció, y el eco de las emociones latentes continuaba en el aire. La transformación de su reino estaba a la vista, pero requeriría más que palabras para lograrla. Mientras Kaela y Arion se enfrentaban al momento decisivo, un susurro entre ellos permaneció. No permitir que el amor, en todas sus formas, desapareciera en el caos del cambio. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso estaba tejida por la necesidad de equilibrar sus deseos personales con la responsabilidad de liderar hacia un nuevo Eldoria. La lucha por la justicia no solo pesaba sobre los ómegas, sino en el corazón de Arion y en la esencia ardiente de Kaela. Las respuestas aún estaban fuera de su alcance, pero estaban dispuestos a luchar por un futuro donde todos pudieran brillar. 6 días después del encuentro en la sala de audiencia de la ciudadela de Lumina, la tensión envolvía a todos. Arion y Kaela estaban en el jardín de la ciudadela, rodeados de nobles inquietos y guardias que aguardaban con ansiedad la respuesta de los ómegas. El calor del sol de verano apenas aliviaba la presión que pesan sobre los corazones de los que allí se encontraban. El collar de Kaela, con su rubí en forma de lágrima, había comenzado a brillar con una intensidad desconocida, como si latiera al ritmo de su esperanza. Arion observaba el jardín, su mente llena de preocupaciones. «No puedo creer que hayamos llegado a este punto», confesó, sus ojos fijos en el horizonte. «Los ómegas están desesperados, y lo que más temo es que no entiendan nuestras intenciones». Su cicatriz parecía arder con cada palabra, recordándole su miedo a ser visto como un débil. Kaela se acercó un poco más, sus ojos verdes reflejando una comprensión profunda. «Ellos solo quieren ser escuchados. Si nos mostramos vulnerables, quizás podamos generar la confianza que tanto les falta». Su voz era un suave recordatorio de que su misión era hacer lo correcto, aun cuando lo más fácil sería desentenderse del conflicto. Mientras Arion lidiaba con sus pensamientos, Lysander, el noble de cabello gris que había sido su amigo desde la infancia, se acercó. «Su Majestad, siento que debemos preparar la defensa. No podemos permitir que nuestra decisión nos lleve a una emboscada». Su preocupación era palpable, pero en su rostro también se podía ver el deseo de proteger la ciudadela. «No se trata solo de nosotros», replicó Kaela, sintiendo el collar resplandecer aún más. «Se trata de su futuro. Si no entendemos por qué están enojados, perderemos la oportunidad de forjar un verdadero cambio». Su mirada se reunió con la de Arion, ambos sintiendo la conexión crecer a medida que compartían sus ansiedades. La conversación se intensificó, y Arion se sintió cada vez más abrumado. «Mi rey, sería un desastre abrir nuestras puertas sin un plan sólido», insistió Lysander, su voz cargada de presión. Arion sabía que Lysander tenía razón, pero al mismo tiempo, el deseo de hacer lo correcto abrumaba su lógica. Kaela respiró hondo y se atrevió a plantear una idea. «Podemos negociar, aceptemos sus demandas y escuchemos sus necesidades. Naveguemos este desafío como un equipo». El rubí en su collar ahora ardía con un calor reconfortante, como si le diera valor. Arion se sintió atrapado entre dos mundos, la presión de sus nobles y la voz de su corazón. «¿Qué pasa si esto resulta en violencia?», se volvió hacia Kaela. «No quiero que te arriesgues. Cada paso que tomes podría llevar a un desastre».
Arriesgarnos es la única manera de realmente avanzar, respondió ella con firmeza. Era un recordatorio de que su conexión era más que una simple atracción. Era una alianza forjada en medio del peligro. El verdadero poder no es el dominio, sino el respeto. Mientras seguían en la conversación, un sonido repentino interrumpió el momento de conexión. Un guardia corrió hacia ellos, su mirada llena de pánico. Lord Maldred se acerca. Ha reunido un grupo de nobles descontentos y se dirige hacia la ciudadela. Su voz era desesperada y la incertidumbre llenó el aire. Arion sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Maldred era una sombra del pasado que amenazaba su presente y futuro. ¿Deberíamos prepararnos para un ataque?, preguntó, su voz un susurro de preocupación. Kaela, impulsada por la urgencia del momento, tomó la mano de Arion. No podemos permitir que la violencia nos divida. Debemos ser claros sobre nuestras intenciones. El rubí en su collar comenzó a calentar más, casi vibrando con fuerza, como si le diera energía. En el salón del trono, la atmósfera se volvió tensa. Arion observó estas caras conocidas y a la vez despreocupadas, sintiéndolas tan lejanas en ese instante. Hoy, demostraremos que la nobleza puede cambiar, proclamó, su voz resonando con determinación. Si puede haber un cambio, también puede haber esperanza. Kaela sintió su corazón acelerarse al escuchar la convicción en su voz. Tú eres un rey, Arion, no lo olvides. Su mirada estaba fija en él, con la fuerza de su conexión apoyándolo en este momento crucial. De repente, las puertas se abrieron de golpe y Maldred apareció, su figura fragorosa emergiendo desde la oscuridad. Un noble despojado de su título, pero lleno de rencor. Tú, Arion, ¿qué has hecho por los Ómegas? Deberías avergonzarte de permitir que se atrevan a levantar la voz, dijo, desafiando con su presencia. Si deseas un cambio, entonces hablemos, replicó Arion, su corazón latiendo con fuerza. Sabemos que hay injusticias y estamos dispuestos a abordarlas. Maldred soltó una risita burlona. Palabras vacías de un rey que teme ser destituido. Ven a mí cuando estés dispuesto a dejar de lado tu arrogancia. Con esas palabras, observó a Kaela. ¿Y tú, pequeña? ¿Crees que la magia puede cambiar la realidad? Solo eres la sombra de un destino que no puedes controlar. Un vacío helado recorrió la habitación, y Kaela sintió que su collar se tornaba aún más cálido, como una respuesta a la confrontación. No es solo magia lo que importa, Maldred. Es el deseo genuino de unir nuestro reino, declaró, un atisbo de fuego en sus ojos. Con cada palabra, el collar resplandecía con fuerza, simbolizando su conexión y valentía. El enfrentamiento prometía convertirse en una batalla espiritual y emocional. Arion sentía que su conflicto interno crecía y crecía. La inseguridad sobre su capacidad para liderar chocaba con el deseo de cambiar las cosas. Kaela, aunque temerosa de perder su libertad y de perder a Arion en el proceso, sabía que complicidad no podría ser su única opción. «Esto no se trata de ti o de mí», afirmó Arion, fijando su mirada en Maldred. «Este es el momento de toda Eldoria. Ya basta de divisiones». Las tensiones crecían a medida que la confrontación se intensificaba y la habitación parecía incluir a todos en un solo anhelo. Las palabras de Arion resonaban, creando un leve susurro de esperanza. Pero la batalla apenas comenzaba, pues Maldred sonreía con socarronería. Los Ómegas han decidido levantarse en armas, y tú, querido rey, deberías prepararte para la verdadera prueba, dijo, y su voz se desvaneció, dejándolos solos ante el inminente caos.
La lucha llevará a sangre en las calles, pero esta vez yo seré el que hará temblar las estructuras del poder, concluyó Maldred antes de desaparecer, dejando un aire de incertidumbre y angustia. Arion sintió que un nuevo desafío se enredaba en su corazón. Con Kaela a su lado, comprendía que su amor y las intenciones de ambos serían la chispa para iniciar el verdadero cambio. Y aunque los sacrificios estarían a la vista, el futuro de Eldoria dependía de cómo eligieran enfrentarse a sus demonios internos y externos. Listos para enfrentarse a un reino dividido, el amor entre Arion y Kaela se convertiría en la luz en la oscuridad, una promesa de que, juntos, podían iluminar el camino hacia un nuevo Eldoria, donde todos tendrían voz, incluso en las sombras. Una semana después de la confrontación en la sala de audiencia de la ciudadela de Lumina, el aire se sentía denso y cargado de tensión. Arion y Kaela estaban en la terraza del jardín, observando los primeros rayos del sol del amanecer reflejándose en las hojas, como si el reino mismo estuviese conteniendo la respiración. Sin embargo, la calma era engañosa. El collar de Kaela, que siempre había llevado oculto bajo su blusa, comenzaba a brillar con una intensidad nunca vista. Aunque lo mantuvo cerca de su corazón, sentía un calor recorrido por su piel, como si alguna fuerza ancestral se despertara. «Hoy será crucial», dijo Arion, girándose hacia Kaela. Su rostro reflejaba el peso de la responsabilidad. «Debemos prepararnos para la llegada de los Omegas. No podemos cometer errores». La ansiedad lo consumía, y podía ver la preocupación reflejada en los ojos de Kaela. Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Arion, si queremos establecer un verdadero cambio, debemos hacerlo con honestidad». Su voz era firme, pero había una fragilidad en su mirada que hacía eco de sus propios miedos. Instintivamente tocó el collar. El cálido rubí resplandecía, intensificando su determinación. ¿Y si mi cortesía se interpreta como debilidad?, Arion expresó, sintiendo una punzada en su pecho. «No puedo permitirme ser visto como un rey temeroso». Kaela se acercó más a él. En ese espacio íntimo, su conexión se reforzó. «Saber que tienes miedo no te hace débil, te hace humano». Las palabras resonaban en el aire. «Juntos, podemos mostrarles que un nuevo liderazgo es posible». El silencio se extendió entre ellos, mientras la angustia del futuro se manifestaba. La cercanía de Kaela le daba un nuevo sentido de propósito, pero al mismo tiempo, la presión del poder que llevaba lo mantenía en un constante estado de lucha interna. «Mi familia espera mucho de mí», confesó Arion, su voz casi un susurro. «La traición de Maldred me ha dejado inseguro». «Él sigue jugando con sus propios demonios», respondió Kaela, entrelazando sus dedos con los de Arion. «No puedes dejar que su resentimiento defina tu historia. Este es nuestro momento». La conexión entre ellos se iluminó en la penumbra del miedo. Su amor era un faro que podía guiar a Eldoria hacia un nuevo amanecer. Mientras tanto, la tensión se acumulaba en la ciudadela. Había murmullos sobre la llegada de los Ómegas, y la responsabilidad de Arion se volvía cada vez más pesada. Lysander, el noble leal, se unió a ellos en el jardín, con su cabello gris desordenado por la brisa. «Las noticias que traen son inquietantes. Han sido vistos movilizándose, y su determinación para ser escuchados es indiscutible». Arion se mantuvo firme. «Debemos establecer un diálogo, pero también prepararnos para lo peor. No podemos subestimar su fuerza». La cicatriz en su mejilla parecía avivar el dolor de tensiones pasadas. Kaela sintió cómo el collar se calentaba aún más, resonando con su propia ansiedad.
Demos un paso hacia adelante. Propondré que nuestros pensamientos y preocupaciones sean escuchados, sugirió, mirando con convicción a Arion. Pero necesitaremos un plan claro. Las palabras de Kaela provocaron un leve asentimiento en Arion, quien se dio cuenta de que, a pesar de sus temores, necesitaba avanzar. Estoy contigo. Nuestro amor por el reino debe ser más fuerte que el odio y la división. Pero antes de que pudieran trazar un plan, el aire se volvió tenso cuando un grupo de guardias irrumpió en el jardín, su expresión grave. Su Majestad, algo terrible ha sucedido. Un ataque de malhechores se ha desatado en el sur. Un grupo de Ómegas ha tomado la aldea de Lyra como símbolo de su reclamo. El mundo pareció desmoronarse ante los ojos de Arion. ¿Lyra? No puede ser. Sus pensamientos se estremecieron. La aldea era frágil y sus habitantes estaban lejos de ser actores en este juego de poder. Debemos actuar de inmediato. Es un golpe a nuestra autoridad, dijo Lysander con voz tensa. Un desafío que no podemos ignorar. Si no respondemos, el caos se extenderá. Mientras la conversación giraba, Kaela sintió que su corazón latía con fuerza. No solo era su hogar el que estaba en juego, sino también las vidas de aquellos que amaba. El collar en su pecho comenzó a brillar intensamente, como una señal de que debía alzar la voz. No podemos recurrir a la violencia, necesitamos un camino que evite más derramamiento de sangre. La determinación en el rostro de Arion se intensificó, como si la luz del rubí tocara su alma. Si atacamos, perderemos todo sentido de justicia. Debemos buscar una manera de unir a las dos partes. El debate se tornó ardiente, y Kaela comenzó a darse cuenta de que la presión sobre Arion cumplía un papel crucial en su lucha interna. Ya has dado un paso hacia el futuro, Arion. No dejes que la historia de Maldred te defina. Mientras discutían el próximo movimiento, la voz de Elysia, la líder de los Ómegas, resonó con la certeza que necesitaba. Si no se hace justicia, nadie encontrará paz. Las palabras cortaron la tensión en el aire. El momento decisivo llegó. Kaela, llena de valor, se ofreció a mediar en la situación. Necesito que confíen en mí, que me dejen ser el puente entre nuestros mundos. Esta es nuestra oportunidad. Arion sintió una mezcla de orgullo y temor. Es un riesgo, pero confío en tu valentía. Antes de proceder, un súbito grito resonó en el aire, seguido de un estruendo. ¡Cuidado! El sonido de pasos apresurados y el rugido de un ataque se hicieron presentes, y el jardín se llenó de caos. Arion y Kaela se giraron, preparándose para lo inesperado. Un grupo de caballeros, bajo el estandarte de Maldred, había irrumpido. Con su llegada, la lucha por el control del reino se volvía inminente y las emociones se desataron. «¡Aléjate de mi reino!», Arion gritó, enfrentando a los visitantes indeseados. Maldred se mostró con una sonrisa burlona en el rostro. «Aquí estoy para reclamar lo que me arrebataron, Su Majestad. Esta guerra ha comenzado». La presión era palpable. Arion sentía la fuerza arder en su interior. «No dejaremos que la violencia gobierne. Este no es el legado que deseo dejar». La lucha comenzó mientras la confusión reinaba en el aire. Arion se enfrentó a los atacantes, y en cada intercambio de golpes, sus temores salían a la superficie. Kaela observó con un disfraz de valentía, el collar centelleando mientras encantaba a las llamas elementales, aumentaban a su alrededor. Al final del día, sabían que no se trataría solo de ellos. Había más en juego. Mientras Maldred se retiraba, se prometía retomar el poder con una ira inquebrantable. La conexión entre Arion y Kaela se volvió más fuerte, habiendo hecho frente al peligro y a la adversidad. En medio de la batalla,
se dieron cuenta de que el amor, aunque fue puesto a prueba, se convertiría en la chispa que uniría a su reino. Mientras caía la noche, ambos sintieron que estaban en un punto crítico. Cada paso dado hacia adelante era igualmente peligroso e inquietante. No podían luchar los unos contra los otros. Tendrían que encontrar una nueva forma de reconstruir lo que Maldrith intentó destruir. El rubí del collar, que había comenzado a calentar en su pecho, se convirtió en un símbolo tangible de su conexión y fortaleza. En esta lucha, se verían impulsados a encontrar una manera de cambiar el futuro de Eldoria. Las sombras de la noche caían, pero con la inminente batalla, sentían la esperanza renacer. 7 días después del conflicto en el jardín de la ciudadela de Lúmina, la atmósfera se volvió electrizante, como si cada rincón del reino aguardara un desenlace inevitable. Arion y Caela se encontraban en la sala del trono, donde las balas y gritos de los nobles resonaban sin cesar. La noticia del ataque a la aldea de Lira había arrastrado a todos hacia este punto crítico. El rubí en el collar de Caela, que había estado oculto bajo su blusa, brillaba con una intensidad apabullante, como un faro que iluminaba la oscuridad que los rodeaba. Si esto continúa, perderemos no solo la aldea, sino la confianza del pueblo, decía Lysander, su rostro pálido y la preocupación surgiendo en su voz. Debemos demostrar que somos fuertes. Arion, la mirada firme, se sintió atormentado por las palabras de Lysander. Lo que necesitamos es dialogar. Ellos parecen haber elegido la violencia, pero debemos romper ese ciclo. Su voz temblaba, revelando el enorme peso que sentía sobre sus hombros. Caela, sintiendo el calor del collar contra su piel, se acercó un paso, entrelazando sus dedos con los de Arion. Pero debemos reconocer que no solo se trata de ellos. Cada uno de nosotros carga con la responsabilidad de este reino. Nuestros propios errores nos han llevado a este punto. El leve resplandor del rubí reflejaba su urgencia. Mientras la tensión crecía, un guardia irrumpió en la sala, su rostro empapado en sudor. ¡Su Majestad! Hay un grupo de insurgentes cerca de las murallas de la ciudadela, y el pueblo exige justicia. Arion sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho. La presión aumentaba, envolviendo a todos en un caos de emociones intensas. Debemos actuar antes de que sean demasiado tarde, dijo, la resolución comenzando a formarse en su interior a pesar de su miedo. Los murmullos aumentaron, y Lysander asintió con la cabeza, pero el pánico se reflejaba en sus ojos. Si se pone en peligro la ciudadela, no habrá regreso hacia la paz. Caela, dispuesta a enfrentar la situación. Pongamos en marcha una mediación. Deberíamos invitar a Elicia para que hable en representación de los Ómegas. Esta decisión resonó en el aire, como si el futuro del reino dependiera de esa acción. Las miradas se volvieron hacia Arion, quien no podía permitir que el miedo nublara su juicio. Está bien, convocaremos a Elicia y a los representantes de la aldea. Necesitamos escuchar sus demandas antes de que se produzca más violencia, dijo, sintiendo que el collar de Caela pulsaba con su energía. Con sidra en el corazón, Arion recordó cuando se habían visto por primera vez en el festival. La chispa entre ellos surgió como un destello brillando en la penumbra de sus responsabilidades. Nunca imaginé que en un solo encuentro podría cambiar tanto, murmuró, buscando los ojos de Caela. Verás que puedo luchar por un futuro donde todos tengan voz. Siempre has sido un rey con un corazón auténtico, respondió ella, su tono lleno de fe. Las decisiones que tomamos hoy definirán nuestro legado. Sin embargo, la calma fue efímera.
Un grito resonó desde las puertas principales de la ciudadela, y Arion sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Alerta! Los guardias se prepararon, y Kaela sintió el collar arder, emitiendo un poder que ella aún no comprendía del todo. Antes de que pudiera hacer más, un grupo de hombres armados encabezados por Maldred asaltó la sala. Sus ojos estaban llenos de rencor, y su figura enormemente dominante. ¿Así que esperan dialogar?, cuestionó Maldred con desdén. Eres un rey débil, Arion. La sangre de los Ómegas manchará tu nombre. La tensión se disparó, mientras los nobles se apresuraban a ofrecer protección a Arion. «No podemos dejar que esto se convierta en una masacre», gritó Lysander, el pánico visible en su voz. Arion, sin embargo, se sintió más decidido. ¿Es eso lo que quieres? ¿Causar más sufrimiento? Mi mensaje es claro. No dejaremos que la violencia defina esta historia. ¡Hablemos! La charla dio paso a un caos escalofriante. Kaela observó angustiada, y el collar comenzó a brillar intensamente, como si su poder quisiera liberarse. Era una conexión vital, un recordatorio de que, a pesar del peligro, estaban unidos por su propósito compartido. Elysia apareció entre los soldados, empujando a Maldred hacia atrás. Su mirada desafiante interrumpió el caos. Basta de insultos. No estamos aquí para escuchar palabras vacías, sino para reclamar lo que es nuestro. Arion giró hacia Elysia, un aire de determinación en su voz. Ambos hemos sufrido, pero necesitamos encontrar un camino hacia adelante. Si arrastramos más sangre, lo que hemos construido caerá en el olvido. Las palabras parecieron resonar en la multitud, y por un instante, los dos cercanos a la violencia se detuvieron. Kaela pudo sentir que el collar se estaba cargando aún más, como un faro disponible en medio de una tormenta. Pero el conflicto interno de Arion aumentó. ¿Cómo ganarse la confianza de los Ómegas sin perder su autoridad? Las demandas de justicia resonaban en su mente. ¿Qué decisiones tomaría para mantener el equilibrio en el reino? ¿Cómo podía ser el rey que Eldoria necesitaba sin perderse a sí mismo? Estos pensamientos lo consumían mientras Maldred se retorcía dentro de la disputa. En momentos de esfuerzo, Arion se giró hacia Kaela. No quiero perder más de lo que ya hemos perdido. Necesitamos demostrar que podemos encontrar soluciones a través del entendimiento. Su voz era un susurro, pero la conexión compartida brillaba con fuerza. Kaela extendió la mano hacia el collar, que ardía con una llama ardiente. No te preocupes, cada paso que demos lo enfrentaremos juntos. La confianza renacía entre ellos, y sus corazones trabajaban como uno. El destino de Eldoria estaba en la balanza. Mientras el tumulto crecía a su alrededor, Arion y Kaela se prepararon para enfrentar las dificultades que se avecinaban, sus emociones entrelazadas en una batalla en busca de justicia y amor. El collar de Kaela parpadeaba, recordándoles que, aunque el camino podría ser peligroso, cada paso estaba guiado por su compromiso. Su conexión se tornaría la chispa que encendería el cambio. En un momento crucial, mientras el aire vibraba a su alrededor, un grito resonó, reclamando su atención. Era la voz de Elysia que clamaba hacia ellos, prometiendo que la lucha por la justicia recién comenzaba. «Arion», dijo ella, observando fijamente al rey, «esta guerra no es solo contra Maldred. Es contra todos aquellos que han mantenido a los Ómegas en la sombra». Y con esa revelación, todo estaba por cambiar, mientras Eldoria se preparaba para el conflicto que decidiría su destino. A medida que la rabia y el caos invadían la sala del trono, Arion comprendió que sus temores lo habían mantenido cautivo durante demasiado tiempo. Mirando a Kaela, cuyo collar brillaba intensamente en su pecho,
su determinación se renovó. «No permitiré que el odio defina nuestro futuro», declaró, su voz resonando con fuerza. «Estamos aquí para romper el ciclo de violencia», continuó Alicia, enfrentando a Maldred con valentía. «Hemos sufrido lo suficiente». Un destello de desafío brilló en los ojos de Maldred. «¿Y qué propones?», exigió, su desdén evidente. «¿Pretenden conversar mientras yo tomo lo que es mío por derecho?». Arion dio un paso adelante, sintiendo la presión de su corona, pero decidido a reclamar su autoridad. «Este reino pertenece a todos sus habitantes. No más muertes inocentes a causa de la ambición. Estoy dispuesto a firmar un tratado de paz, pero primero deben respetar la vida de los demás». Maldred soltó una risa sarcástica, tensionando el ambiente. «¿Paz? Tu reinado apenas comienza, Arion. No haré trato contigo cuando la sangre todavía tiembla en el suelo». En ese momento, Kaela sintió que el collar ardía, emanando una energía a su alrededor. «Maldred, tu lucha no es con nosotros, sino contigo mismo. El resentimiento te consume y no te permitirá avanzar», dijo, su voz firme pero comprensiva. Maldred lanzó una mirada afilada hacia ella. «¿Y tú qué sabes de mi sufrimiento? La nobleza me despojó de todo». Kaela dio un paso al frente, sintiendo que su secreto final estaba a punto de revelarse. «Porque yo también he escondido parte de mi verdadera esencia», confesó, su voz resonando en la sala. «Tengo poder, pero me enseñaron a temerlo. Tu resentimiento es poderoso, pero también te hace impotente». Un murmullo se extendió entre los presentes. Alicia observó con atención, las palabras de Kaela resonando en la mente de todos. Era un llamamiento a la verdad que podía unir o destruir. «Cada uno de nosotros lleva cicatrices», continuó Kaela, encontrando su voz. «Pero si el pasado nos define, nunca sanaremos. Debemos romper el ciclo de odio y entender que la verdad puede ser liberadora». Maldred vaciló, sus ojos llenos de ira y confusión. «No lo entiendes. La nobleza nunca cambiará. Solo entienden el poder». «Tenías poder», dijo Arion, sintiendo que finalmente podía hablar su verdad. «Pero lo usaste para dividirte. Esta es nuestra oportunidad de sanar». El aire se tornó pesado en la sala, y las palabras de Arion resonaron profundamente en Kaela. «Maldred, edifica puentes y no muros. No somos enemigos, somos parte de este reino». Maldred, forzado a lidiar con la propia verdad que había tratado de esconder, frunció el ceño. La lucha interna se reflejó en su rostro. «¿Cómo puedo confiar en ustedes? ¿Qué garantías hay de que no repetirán la historia?». Kaela, sintiendo la conexión que emanaba del collar, extendió su mano, ofreciendo un perdón sincero. «Te prometo que tomaremos la responsabilidad de cambiar las cosas, pero primero necesitamos sentarnos juntos y discutir lo que realmente queremos para Eldoria». Maldred, atrapado entre su rencor y el deseo de redención, finalmente se detuvo. Arion pudo ver el destello de duda en sus ojos, como si por primera vez estuviera considerando la posibilidad de un futuro diferente. Poco a poco, la atmósfera de la sala comenzó a cambiar. La rabia estaba siendo reemplazada por algo nuevo, la esperanza, aunque frágil. «Podemos encontrar un equilibrio», dijo Alicia, uniendo su voz a la de Kaela y Arion. «Es momento de construir un reino donde todos tengan voz». La lucha emocional en Maldred llegó a su clímax, y aunque todavía dolido, sintió que podía haber un camino distinto. «Si me siento a la mesa», decía, casi temeroso, «seré seguido. No puedo garantizar que todos acepten este acuerdo». «Pero debes intentarlo», dijo Arion, su voz convenciéndolo a dar el paso.
La paz requiere valentía, y los líderes deben escribir su propia historia. Deja atrás el pasado. Maldred bajó la mirada, y los presentes sintieron que un cambio era posible. Finalmente, levantó la vista hacia Arion y Kaela. Si me dan su palabra, entonces prometo intentarlo, pero el fracaso no será una opción. El hecho de que él se mostrara dispuesto a dialogar marcó el inicio de una nueva era en Eldoria. Arion y Kaela se miraron, sabiendo que libros de historia serían reescritos en ese instante. Pidieron a Maldred un tiempo para establecer las bases de un tratado, y, aunque el camino era incierto, la posibilidad de un futuro donde todos pudieran coexistir traía un nuevo amanecer. Finalmente, en una ceremonia al aire libre, los tres, Arion, Kaela y Maldred, firmaron el tratado uniendo sus destinos. El rubí del collar de Kaela emitió un resplandor radiante durante el acto, simbolizando la unión de los tres mundos que una vez fueron distantes. Con el tiempo, la transformación de Arion fue evidente. Ya no era el rey inseguro que temía ser despojado de su poder. Había aprendido a ser un líder que valoraba más que la autoridad. Sus cicatrices eran recordatorios de su pasado, pero ya no lo definían. Ahora entendía que ser un rey era también aceptar la vulnerabilidad, ser un puente hacia su gente. Kaela había evolucionado igualmente. Ya no era la joven que temía su propio poder. El collar, que una vez representó su temor, se había convertido en un símbolo de su fuerza. Ahora era una líder que guiaba con amor y compasión, entendiendo que el poder verdadero radica en la conexión genuina con los demás. La historia de Eldoria se reescribió, y la aldea de Lyra floreció bajo un renovado espíritu de cooperación. Maldred, aunque marcado por su resentimiento, encontró paz al trabajar junto a Arion y Kaela, creando una nueva administración que daba voz a los Ómegas. La ciudadela se transformó en un lugar de encuentro, y los habitantes comenzaron a forjar vínculos que antes eran inimaginables. Como símbolo de su unión, el collar de Kaela se colocó en un pedestal en la ciudadela, iluminado por el sol, un recordatorio perpetuo de que el amor y el respeto podían superar cualquier adversidad. En el jardín, donde las sombras solían reinar, ahora crecía un hermoso rosal. Arion y Kaela se sentaron juntos, observando cómo los habitantes de Eldoria, de todas las variantes de vida, se unían en un nuevo festival. «Hoy hacemos historia», dijo Arion, con el corazón lleno de esperanza. Kaela sonrió, sus ojos brillando. «Sí, juntos, nunca más solos». La paz había empezado, y Eldoria se levantó ante la promesa de nuevos comienzos, donde cada voz contaba, donde cada corazón era un miembro del nuevo reinado. En un horizonte de cambio, donde las cicatrices se convirtieron en símbolo de fuerza, el amor había triunfado. 8 días después del ataque a la sala de audiencia en la ciudadela de Lumina, la atmósfera seguía tensa. Arion y Kaela se encontraban en los jardines interiores de la ciudadela, un espacio que una vez simbolizara la belleza del reino, pero que ahora parecía ahogado en la preocupación. La luz del sol apenas lograba penetrar el espeso manto de nubarrones que cubría el cielo, haciendo eco de la sombra que se cernía sobre Eldoria. El collar de Kaela, que llevaba siempre cerca de su corazón, comenzó a brillar con un intenso resplandor rojo. La sensación de calor que emanaba se sentía casi como un latido, como si el rubí estuviera vivo, respondiendo a las emociones de su portadora. Ella lo acarició con ternura, sintiendo que representaba no solo su conexión con su familia, sino también la fuerza que buscaba para enfrentar la adversidad que se avecinaba. «Arion», comenzó Kaela, sus ojos verdes reflejando la angustia que ambos compartían.
No podemos seguir postergando la búsqueda de la paz. La rabia de los Omegas está creciendo y no será fácil detenerlo. Arion asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad aumentar. Lo sé, pero cada vez que intento acercarme, pienso en cómo me ven. No puedo permitir que me vean como un rey débil, confesó, su voz temblorosa mostrando las grietas en su confianza. Kaela se acercó y tomó su mano, buscando estabilizarlo. No debes ver la debilidad como un defecto. La vulnerabilidad puede ser tu mayor fortaleza. Tu pueblo necesita ver que también eres humano. La emoción en el aire era palpable, casi eléctrica, y Arion sintió que su corazón latía más fuerte. Las miradas compartidas se tornaron en un instante de conexión directa. A veces siento que estoy atrapado entre lo que se espera de mí y lo que realmente quiero ser, exclamó, y la cicatriz en su mejilla pareció brillar con un nuevo significado. Kaela se acercó aún más, su voz suave como un susurro. Estás luchando por lo que crees, por lo que esta tierra necesita, y yo estaré contigo en cada paso. ¿Y si no puedo lidiar con esto? ¿Y si fallamos? Arion soltó, la angustia visible en su expresión. Entonces fracasaremos juntos. Pero hay algo bueno en eso. Aprenderemos. Lo que más me aterra es no intentarlo, replicó Kaela. El intercambio de palabras fue un delicado baile de emociones, donde cada confesión llenaba los espacios vacíos de su conexión. Mientras la presión del conflicto se cernía sobre ellos, la luz del collar se intensificó, recordándoles que aún había tiempo para cambiar el rumbo de su destino. También he estado pensando en Elysia y su papel en todo esto. Necesitamos que ella nos ayude a comunicar nuestras intenciones con los Omegas, sugirió Arion, su mente volviendo al plan que habían esbozado. Kaela asintió. Ella puede ser ese vínculo que necesitamos, pero el desafío será cómo presentar esto ante los nobles. Muchos no confiarán en un símbolo de rebeldía. La tensión de la situación se hacía evidente en una sociedad donde los Omegas habían sido relegados a la sombra. Mientras planeaban su próximo paso, un estruendo resonó desde la entrada de la ciudadela, haciendo volar hojas y flores a su alrededor. La atmósfera calma de pronto se volvió caótica. Justo entonces, un grupo de hombres armados con emblemas de Maldrith irrumpieron en el jardín. «Estamos aquí por el rey», gritó uno de ellos, mientras otros rodeaban a Arion y Kaela. El corazón de Arion se detuvo por un instante. «No, no puede ser», decía, sintiendo la tensión llenar sus venas. Confirmar que sus enemigos estaban expedidos ya no era solo un rumor, sino una realidad desbordante. Kaela, sintiendo el collar vibrar furiosamente, se introdujo entre Arion y los atacantes, como si su presencia pudiera crear una barrera. «Detengan esto, no estamos aquí para pelear», exclamó. Los hombres se rieron despectivamente. Sin embargo, el más alto y con voz firme, llamado Asher, dio un paso adelante. ¿Vas a hacer que detengamos nuestra lucha? Vuestra nobleza ha olvidado a la gente que sufre. Arion, con la adrenalina fluyendo, estaba preparado para el enfrentamiento. «No estamos en guerra», aseguró con una voz que no traicionaba su temor. «Buscamos una solución. Si deseas hablar, estoy aquí para escuchar». Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. ¿Asignas confianza donde solo hay traición?, le desafió Asher, su mirada desafiante y llena de expectación. Muchos no están dispuestos a escuchar más promesas vacías. En ese instante crítico, Arion dio un paso adelante, haciendo vibrar su voz con un atisbo de liderazgo. «No puedo cambiar el pasado. Mi intención es construir un futuro donde todos puedan ser escuchados. Puedo ser rey, pero necesito que ustedes también sean mis aliados». Kaela observó de cerca,
notando que el collar en su pecho empezaba a calentar más intensamente, como si comprendiera la urgencia de la situación. Era un recordatorio. Había poder en la conexión. Este reino se construye sobre la base de la cooperación. Les propongo que juntos discutimos nuestros deseos, insistió Kaela, infundiendo certeza en sus palabras. Asher parecía vacilar, pero la tensión estaba claramente presente entre él y su grupo de guerreros. ¿Y si solo venimos a buscar justicia? Lo que podría haber estallado en violencia se convirtió en un punto de inflexión. Kaela, decidida, levantó su voz. La justicia no se encuentra a través de la espada, sino en el corazón. Yo también he ocultado mi poder, pero he aprendido que solo con comprensión podemos sanar. Aquí, su historia comenzó a entrelazarse con su motivación de formar la verdadera alianza. Fue un momento decisivo. Las palabras comenzaron a resonar entre las fuerzas dispares, una chispa de empatía floreciendo en medio del conflicto. Escucharemos a quien tenga el valor de hablar, Arion exclamó, consciente de que la situación seguía siendo frágil. No había garantía de que el deseo de paz prevaleciera. Sin embargo, Kaela sentía que el collar pulsó más cálidamente, acelerando el sentimiento de unión entre ellos. «Está bien», dijo Asher finalmente, y un esbozo de duda cruzó su expresión. «Se nos ha hecho mucho daño. Si realmente deseas cambiar esto, seremos tus mensajeros». La tensión relaja un instante, pero Arion sabía que el camino por delante sería complicado. Con cada palabra, podría crear paz, pero también abrir viejas heridas. Miró a Kaela, cuya garantía le dio fuerzas. Todo lo que habían traído juntos se tornaba evidente. Cada paso tomado les acercaba a un nuevo comienzo. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Arion sintió su corazón y voluntad fundirse como uno solo. Su futuro estaba en juego. Con su amor por Kaela fortaleciéndose, la promesa de unidad comenzaba a germinar en la ciudadela de Lumina, donde la oscuridad y la luz inevitablemente se cruzarían. La llegada de la noche trajo consigo la incertidumbre. Las sombras se cernían nuevamente en sus corazones, pero la determinación de avanzar, con cada latido, impulsaba el deseo de construir una Eldoria donde todos pudieran prosperar. 8 días después del ataque a la sala de audiencia en la ciudadela de Lumina, la tensión aumentó como un volcán a punto de erupcionar. Arion y Kaela estaban en un salón amplio de la ciudadela, sus paredes vestidas de tapices dorados que parecían burlarse de la realidad sombría en la que se encontraban. La luz de la mañana apenas iluminaba la habitación, negándose a entrar completamente debido a las nubes pesadas que cubrían el cielo. Kaela podía sentir el collar de plata que llevaba cerca de su corazón, y el rubí en forma de lágrima brillaba intensamente, como si compartiera su ansiedad. Los murmullos de los nobles resonaban en el aire. Muchos expresaban su preocupación sobre el creciente descontento de los Ómegas. El eco de sus voces retumbaba como un tambor marcando la inminente tormenta. Arion, en el centro del salón, luchaba por mantener su autoridad ante la presión creciente. No podemos permitir que el miedo los controle. Debemos actuar con sabiduría, decía, mientras sus manos se apretaban sobre el respaldo de una silla, intentando transformarse en el líder que Eldoria necesitaba. Kaela se acercó a él, sintiendo la calidez del collar al contacto con su piel, un recordatorio tangible de su vínculo y el poder que compartían. Arion, tus nobles no ven las cosas desde nuestra perspectiva. Necesitan entender el sufrimiento de los Ómegas. A veces, mostrar tu vulnerabilidad puede ser más fuerte que un grito de guerra, sugirió, buscando en sus ojos el reflejo de su propia determinación.
Arion levantó la mirada hacia ella. La sinceridad en su voz resonaba en su corazón. ¿Y si me ven como un rey débil? ¿Y si pierdo la fe de todos? Su cicatriz brilló con intensidad, simbolizando las heridas de su pasado. Pero en ese instante, el collar de Kaela se iluminó aún más, como si una fuerza interior la estuviera impulsando a actuar. Ser vulnerable no es ser débil, afirmó Kaela, tocando su mano con suavidad. Esto es una oportunidad para unir al reino, no solo a través de la fuerza, sino con amor. Necesitamos invitar a Elysia y a los Ómegas a dialogar, a sentarse con nosotros. La pasión en su voz avivó una chispa de esperanza en el corazón de Arion. Justo en ese momento, un guardia de mirada angustiada irrumpió en el salón. «Su Majestad, hay disturbios a las puertas de la ciudadela. Un grupo de Ómegas está exigiendo ser escuchado y están dispuestos a luchar por su causa». La noticia hizo que el corazón de Arion se hundiera. Sabía que no podían dejar que la violencia estallara. Kaela sintió el collar vibrar contra su piel, enviando una ola de energía a través de su cuerpo. Debemos salir y enfrentarlos. Si estos enfrentamientos continúan, perderemos la oportunidad de establecer la paz, propuso, mirándole con decisión. Arion asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad pesaba más que nunca. Está bien, pero debemos ser cautelosos. Necesito que estés a mi lado. El eco de su voz resonaba con el temor de perder lo que habían construido juntos. Mientras se dirigían hacia las puertas de la ciudadela, Arion recordó la conexión que había florecido entre ellos. Había un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. «No sé qué haría sin ti, Kaela», confesó, su voz cargada de emociones. «Tu sabiduría es mi ancla en esta tormenta». «Y tú eres mi fuerza», respondió ella, sintiendo el calor del collar contra su piel, como si el rubí estuviera en sintonía con sus corazones. «Nuestro amor es lo que nos permitirá superar esto. Juntos debemos demostrar que el cambio es posible». Al llegar a las puertas, la escena era caótica. Una multitud de Ómegas se encontraba frente a la ciudadela, sus rostros iluminados por la ardiente pasión que sentían por su causa. Elysia estaba al frente. Su mirada desafiante reflejaba la rabia contenida de su pueblo. «Exigimos justicia. No seremos más los silenciados», gritó, su voz resonando en el aire como un tambor de batalla. Arion y Kaela se quedaron en el umbral. Era el momento de hacer una elección. Arion dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Elysia», llamó, la decisión en su voz. «Estamos dispuestos a escuchar. Hablemos de lo que realmente necesitan». La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la declaración. Kaela tomó su lugar junto a Arion, sintiendo que su conexión se fortalecía en medio de la adversidad. «No estamos aquí para luchar, sino para encontrar soluciones», añadió su voz firme. «Ustedes son parte de este reino tanto como nosotros, y sus voces merecen ser oídas». Elysia miró a Arion con escepticismo, pero algo en su mirada comenzó a cambiar. «¿Realmente están dispuestos a comprometérselo?», cuestionó, el fuego de su indignación aún ardiendo, pero ahora con un atisbo de esperanza en sus ojos. «Sí», respondió Arion, sintiendo que una nueva chispa de confianza comenzaba a encenderse en la multitud. «No más violencia. Debemos construir un futuro donde todos tengan una voz. Podemos comenzar a unir nuestras heridas para sanar». El collar de Kaela brilló intensamente, como si resonara con la promesa de un nuevo amanecer. El poder que emanaba no solo de ella, sino de la conexión que había cultivado con Arion,
podría ser el camino hacia la redención. Sin embargo, en un giro inesperado, un grupo de hombres armados apareció detrás de Maldred, que se encontraba en la sombra, observando el conflicto. ¿Y qué creen que lograrán al dialogar? ¿Acaso piensan que podemos dejar que un rey blando guíe nuestro destino? Su risa burlona resonó, desafiando la valía de la propuesta. Lo que están haciendo es destruir nuestras oportunidades, declaró Arion con firmeza, sintiendo la presión de sus palabras. Pero no dejaremos que el miedo nos divida. Hoy tomamos una nueva dirección, hacia un Eldoria unido. Kaela sintió la energía del collar crecer aún más, y en ese instante comprendió que era el momento de arriesgar todo. Si quieren luchar, lutemos. Pero sepan que será nuestra última batalla. Busquemos el futuro que merecemos. La valentía de su voz hizo eco en la multitud. Arion dio un paso hacia Kaela, su conexión alimentando su decisión. El futuro solo puede ser construido si dejamos atrás el odio. Sus miradas se encontraron, reflejando la seriedad de lo que estaba en juego. El deseo de cambiar el destino de su reino palpitaba en sus corazones. El ambiente era tenso y la confrontación inminente. Kaela, con la confianza renovada que el collar le ofrecía, estaba lista para luchar en nombre de su pueblo y por el amor que había encontrado. Sin embargo, sabían que la batalla no solo se ganaría en el campo de batalla, sino en cada corazón que pudiera ser tocado por su mensaje de paz. Mientras el caos amenazaba con desbordarse, el tiempo parecía detenerse. Sus caminos se cruzaban en ese instante, y el eco de sus promesas resonaba en la eternidad. Con cada decisión, se acercaban a un nuevo amanecer, donde el amor y la justicia eran las verdaderas armas que podrían cambiar el destino de Eldoria.